Aquí volvemos con la segunda parte de lo que es el arrepentimiento. En este caso vamos a pasar al punto B, el proceso del arrepentimiento. Después de que una persona se arrepiente, ¿cuáles son los pasos que va a seguir la labor del Espíritu Santo para que el arrepentimiento se haga real? Porque el arrepentimiento nace, óigalo bien, el arrepentimiento nace no como resultado nace como resultado del toque del Espíritu Santo. Pero hay un proceso y nos lo da el libro de Salmos en el capítulo 51. Y en realidad esta es una cátedra de cómo Dios trabaja con el pecado. Póngale atención a esto. La forma y la manera de cómo uno se arrepiente, el proceso básico de esta actitud, de esta mentalidad, de este cambio de mentalidad completa, se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 51, donde vamos con el primer punto: reconocer la rebelión y el pecado. Asimismo, reconocer que en Dios hay misericordia para el que se arrepiente. El verso 3. Hay misericordia de Dios para el que se arrepiente. Tengo que reconocer mi rebelión y reconocer que he pecado. Número 2. La maldad es la raíz del pecado. El pecado produce consecuencias. El verso 5. Debemos tener cuidado de nuestra naturaleza que del pecado. El pecado no tiene ocasión contra nosotros y en nuestra naturaleza no hay cabida para él. Santiago 1:13. Nosotros tenemos que entender que pecado es pecado, que es maldad. Y hablando más profundamente, es iniquidad. Fue depositado en nosotros y por eso que nos produjo esa actitud, ese cambio de mente, de hacer lo que no debimos hacer, de hablar lo que no debimos de hablar y de cometer lo que no debimos haber cometido. Eso produjo en quien realmente estuvo en esto, en la maldad o pecado. Punto 3. La paz es quitada. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 2. Cuando una persona está siendo movida al arrepentimiento, no va a tener paz mientras haya pecado en su vida. Salmo 32:3. Y queda bien claro de que cuando uno cometió un pecado, una maldad, una falta completamente, y tú traicionaste a Dios, lo que pasa es que la paz te es quitada. Y lo que pasa en ese momento, tú te sientes como que nada hubiese ocurrido y te sientes normal y vas viviendo una vida de acuerdo a que quizás nada ha pasado dentro tuyo, pero aquel que cometió y se da cuenta que ha fallado, lo que está pasando en ese instante entonces es de que te está diciendo el Espíritu Santo: se contrista. Quiere decir que Él se siente apenado, triste por lo que ha pasado contigo. Espiritualmente quebraste algo. Y hablando físicamente, va a traerte una sequedad, a ponerte a un valle de tristeza, de decir que fuiste tú el que cometiste, que aceptaste tú fallar el pacto. 4. Todo pecado es contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Del verso 2. Está reconociendo en primer lugar que todo pecado es contra Dios. Cuando no se reconoce que todo pecado es contra Dios, se está dando a entender que Dios está equivocado y surge la rebelión. Hay gente que dice, o he escuchado: no, pero esto es una falta, es un pecadito blanco. Blanco, no existe pecadito blanco. Pecado es pecado. Aún tú hayas mentido o aún tú hayas asesinado a una persona, Dios no tiene niveles de pecados. Pecado es pecado. Falta es falta delante de Dios. Y quebraste, lo hiciste delante de Él. A Él es quien tú quebraste. Tú tienes que entender muy claro esto. Esto no es un juego. Cuando tú fallas, cuando tú quiebras, cuando tú rompes, lo haces delante de Dios. Y Él la cosa la toma muy en serio. No como nosotros, que lo tomamos como si no hubiese pasado nada, como si fuese algo simple. Y esto trae consecuencias. Duele. No duele no solamente en carne y afuera. Duele muy dentro. Y trae consecuencias que muchas veces duran hasta años. Por eso que tenemos que entender que esta situación en la que atravesamos, en algún momento estamos atravesando, trae consigo situaciones que vamos a tener que vivirlas y aprender de ellas. Siguiente punto.
Hemos sido salvos bajo un estado de pecado. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Verso 5. ¿Será esto una excusa? Pero yo vengo, somos imperfectos y yo soy ser humano. Hay mucha gente te dice, ¿verdad? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué cometiste esto? Es que yo no soy perfecto. Yo soy humano. Mis padres me concibieron así. Y incluso la Biblia nos dice eso. Y sacamos cada excusa. Y decimos cada cosa. No es una responsabilidad porque ahora ya sabemos desde dónde vienen nuestros problemas, de dónde vienen nuestros problemas y de dónde vienen. Proverbios 2, 22, 3. 1 Corintios 10, 12 nos habla exactamente de dónde proviene todo esto. Siguiente. El pecado y el pecador son juzgados por Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El verso 6. Dios le hizo entender a David su condición por el Espíritu Santo. Quien le habló a David por lo que él había fallado y lo que había cometido fue exactamente el Espíritu Santo. Y de igual forma, a ti te está diciendo, a mí me está diciendo, cuando cometemos algún pecado, quien nos redarguye es el Espíritu Santo, quien nos está hablando, quien nos está diciendo exactamente lo que ha pasado y lo que necesitamos hacer y cómo nos estamos sintiendo, es exactamente Él. Esto indica que el pecado y el pecador son juzgados delante de Dios. Por eso la iglesia no es llamada a traer un mensaje de condenación. Y eso mayormente es lo que pasa. Fallé, pequé, y lo que pasa es de que quien debe de levantarnos, quien debe de estar ahí para nosotros o por aquellos, debemos ser parte de la iglesia en ser la ayuda, en ser el soporte, el sostén, el aliento, la motivación de decirle a la gente, levántate, tú puedes salir adelante, límpiate, arrepiéntete. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Somos los que primero jugamos, los que primero estamos tirando la piedra. Y no solamente la piedra, sino la roca muchas veces, y mucho más, y mayormente nuestros familiares cercanos. ¿Es cierto o no? ¿Me equivoco o no? Aquellos que son los que te juzgan con la primera piedra. Y lamentablemente eso pasa. Las iglesias son las que primero nos apedrean, sean pastores, sean siervos, sean hermanos, sean familiares. Son aquellos que primero nos están buscando la primera gran roca para lanzarnos en toda la cara y destruirnos completamente. Cuando esa era la labor del enemigo, del diablo y sus seguidores. Pero nosotros, como iglesia, debemos hacer totalmente lo contrario cuando alguien de nosotros falla. Porque déjame decirte, no todos somos perfectos. Nadie es perfecto, para hacerte claro. Y cuando fallamos, o quizá podamos fallar o hemos fallado, necesitamos ser la ayuda para quienes pasaron por esto. Lo que produce convicción de pecado en la gente es el Espíritu Santo. Absolutamente es Él y solamente es Él. Que enfrenta al individuo a su necesidad y a su verdadera realidad por la palabra para que sea cambiado por Dios. Es ahí, es lo que hace. La labor del Espíritu Santo es decirnos nuestra condición en la que estamos, en la situación en la que estamos viviendo, y es Él quien nos empuja, quien nos motiva, quien nos mueve a continuar y a volver nuestros rostros a Dios y no quedarnos en la condición en la que estamos. Solamente Él es el que hace estar en labor, y gracias a Él, de la cual muchos podemos escuchar, y lamentablemente hay otros que no la escuchan y siguen en sus caminos, siguen en lo mismo. Siguiente y último, dice, hay purificación y limpieza para el que se arrepiente. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 7. Cuando hablamos de perdón, hablamos de confesar ante Dios los pecados. La purificación es un proceso que se va a realizar en la vida del creyente a medida que se entrega a consecuencias que tenemos que sobrellevar de la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Juan 17:21, Tito 3:5 y 1 Juan 1:9. Hay purificación, hay limpieza, hay un lavamiento de lo sucio en lo que nos embarramos, de la situación que fue y que pasó. Él es el que nos envuelve en su manto de gracia,
nos limpia, nos consuela, nos abraza y nos está diciendo: levántate, procede al arrepentimiento, deja de estar en lo que tú estás. Levanta tu cabeza, levanta los brazos, pon tiesas esas rodillas, esos pies y continúa. No te hundas en el lodo de la desesperación, de la desesperanza, de la depresión, de la angustia porque fallaste, porque arruinaste, porque quebraste y frustraste a mucha gente. Solamente en Él encontramos la gracia de volvernos a levantar. Note esto: el arrepentimiento para el inconverso es la oportunidad de ser salvo de la condenación eterna. Aquel que no conoció a Dios y se da cuenta por gracia al Espíritu Santo de la condición en la que estuvo, esta te da la entrada a tener la salvación, la vida eterna. Para el creyente como tú y yo, es la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios. Apocalipsis 2:21. Si tú eres cristiano como yo y fallamos, cometimos un pecado, una falta, y el Espíritu Santo me da la oportunidad y la convicción de arrepentirme, me da a mí la certeza de disfrutar de la bendición de Dios y de ser libre nuevamente. Hay una consecuencia negativa para el reino de Dios cuando hay vidas no arrepentidas. El hombre de Dios es blasfemado. En serio, que por culpa de una persona no arrepentida se diga que Dios no es justo. Romanos 2, 21 al 24. Cuando una persona no se arrepiente y ha fallado, lo que pasa es que el nombre de Dios es blasfemado. Es como que si no existiese, como que lo hubieses pisoteado. Es como que simplemente no te importó y te valió altamente lo que tú hiciste. Pero déjame decirte que hay gracia en Dios para poder escucharte una vez más. La vía del arrepentimiento es constante, ya que el reino de Dios, por su palabra, es constante para el creyente. La oportunidad para arrepentirse se puede perder. Hay muchos creyentes que están sufriendo porque no aprovecharon el llamado de Dios que les estaba haciendo para arrepentirse, y ahora tienen que llevar las consecuencias. No hablamos de salvación, sino de actitudes. Hebreos 12, del 15 al 17. Nos enseña las consecuencias de no aprovechar la oportunidad de arrepentirse. Y eso es bien cierto. Necesitamos darnos cuenta como creyentes que hay una gran bendición si tú te arrepientes. Pero si tú sigues viviendo en lo mismo y no te importa, por más que se te siga diciendo, y tú quieras seguir viviendo en lo mismo, lo que estás haciendo es que vas a darte cuenta que vas a tener consecuencias horriblemente terribles. Y aún tú, que ya te arrepentiste sinceramente de corazón delante de Dios, y fue el Espíritu Santo quien te llevó de ese nivel al siguiente, déjame aclararte algo más, de que, te arrepentiste y recibiste el perdón, pero tienes que pagar consecuencias para que aprendas a que la siguiente no vuelvas a hacer lo mismo y no vuelvas a caer en lo mismo. Pero esas consecuencias son para que te enseñen, te den lecciones y aprendas a que no jamás, nunca más te vuelvas a caer en ese pozo. Esto nos enseña 4 cosas básicas, rápidamente. Pero para esto vamos a dejarlo para la tercera parte. Y te invito a que nos acompañes a la tercera parte de este estudio. Dios te bendiga.